Hola, hola. Estamos viendo las distintas formas que tienen los pliegues. En general hablamos de anticlinales y sinclinales. Si consideramos las partes altas son anticlinales, si consideramos las partes bajas son sinclinales. ¿Ya? Los más... Esto es lo típico, ¿cierto? Los simétricos, pero a veces se dan así, asimétricos o volcados, como era el caso en donde vimos el plano incluso curvo, que separa, ¿cierto?, el limbo izquierdo del limbo derecho, que vendría siendo el caso siguiente que les mostré. Que vendría siendo este caso, ¿cierto? Se dan cuenta que el plano ahí está curvo, acá no. ¿Por qué? Por la deformación, el plegamiento más intenso en esta zona. Entonces ese plano imaginario que separa el limbo izquierdo o el flanco izquierdo del flanco derecho, también le podemos tomar el rumbo, y a eso es lo que le llamamos charnela, que vendría siendo como la corrida de una veta. Eso es lo que estábamos viendo en esta imagen. Este vendría siendo como volcados, recumbente, aún más todavía, más plegado que el volcado. Y esto se llama kinks, estas son donde se tiende a formar como un quiebre de 90 grados. Aquí hay un quiebre de 90 grados, que hay otro quiebre de 90 grados. Esta parte se llama chevron, que vendría siendo la parte como punta de... es como una punta de flecha, si se dan cuenta. A este estilo se llama chevron. Entonces, cuando hay muchas fuerzas y el plegamiento ya no es curvo, sino que hay un quiebre. Tanto acá, un quiebre de 90 grados, dos quiebres de 90 grados, formando como una arista de un cuadrado en esa zona. Y acá hay un quiebre total, ¿cierto? Formando un ángulo entre los dos pliegues quebrados, separados, ¿cierto? De más o menos 60 grados. Eso sería un pliegue tipo chevron, un pliegue tipo kings. Finalmente debemos recordar que por muy plástico que sea el comportamiento de una roca sedimentaria, inevitablemente, y si persiste el esfuerzo, ¿cierto?, de deformación, la roca se romperá a lo largo de una falla. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso que les acabo de mostrar, ¿cierto? Suponiendo que esta roca sedimentaria igual se quebró finalmente, porque las fuerzas que generaron el pliegue no disminuyeron, aumentaron o se mantuvieron constantes. ¿Ya? En este caso es bien especial el quiebre. Se ve que hay una fuerza así y una fuerza así. Pero hay dos quiebres. Está este quiebre, ¿cierto? Y este quiebre que está acá. O sea, dos ángulos de 90 grados. Eso es lo que está diciendo lo que acabamos de leer. Entonces, finalmente hay que recordar que por muy plástico que sea el comportamiento de un tipo de roca, inevitablemente, si persiste el esfuerzo de deformación, la roca se romperá a lo largo de una falla. Esta falla será de tipo inverso, ve el capítulo siguiente, y el fenómeno podrá ocurrir desde la escala de afloramiento o menor a la regional. O sea, puede haber una escala a nivel de afloramiento del pliegue o a nivel regional. En este último caso hablaremos de mantos de corrimiento o escamas, para referirnos a la secuencia que se escurrirá por encima de la falla, dando origen a una tectónica típicamente alpina. Si el deslizamiento es verdaderamente importante, al nivel de kilómetros, puede que la cobertura desaparezca en algún sector, dejando ver el zócalo. En este caso hablaremos de una ventana tectónica,
dice puede que la cobertura desaparezca en algún sector, como por ejemplo en lo que vimos acá, miren. Aquí ven, esto era así originalmente, pero esta parte desapareció, ¿cierto? Producto de la erosión, ya no está. Pero originalmente se formó así y esta parte desapareció. Igual que acá. Hoy está eso solamente. Esta parte desapareció. ¿Ya? Acá al revés, desapareció en esta zona. Y lo que queda ahora es eso. Acá desaparecieron esta zona y lo único que queda es esta parte que indica que los suelos tomaron esa curvatura original debido a los esfuerzos y esto después fue erosionado. Seguramente por erosión glaciar o fluvial, que es la más potente. Dice, en este último caso hablaremos de mantos de corrimiento o escamas, para referirnos a la secuencia que se escurrirá por encima de la falla, dando origen a la tectónica típicamente alpina. Si el deslizamiento es verdaderamente importante, el nivel de kilómetros puede ser, perdón, si el deslizamiento es verdaderamente importante al nivel de kilómetros, puede que la cobertura desaparezca en algún sector, dejando ver el zócalo, lo que les acaba de mostrar. En este último caso hablaremos de una ventana tectónica. Comienzo de la deformación por tectonismo. Volcado de pliegue sigue el mismo esfuerzo que está generando esto. ¿Ya? Esto se tiende a quedar porque es más, se tiende a quedar ahí, ¿cierto? En reposo, entonces se tiende a doblar esto. Entonces se produce una deformación de esta forma, que es típica de la formación de cordilleras, por ejemplo. Aquí continúa, ¿cierto? Y ahí se produjo una ruptura. Fíjense que este manto que está ahí se rompió y se movió varios metros. Si uno considera este eje del manto y este que está acá, puede ver cuánto se corrió, ¿cierto? Porque siguió el esfuerzo. Un corte ahí, por lo tanto es una falla. Y aquí ya siguió avanzando, ya tenemos un corrimiento importante, ¿cierto? Etapas de plegamiento, fallamientos bajo condiciones de esfuerzo continuado. Eso es lo que estamos viendo en esa imagen. Entonces tenemos comienzo de la deformación en 1, volcado de pliegues en 2, tercera etapa, ruptura a lo largo de la falla, 4, formación de un manto de corrimiento. Ahí está la falla. Entonces ese sería un manto de corrimiento, ¿cierto? Mecanismos del plegamiento. Revisaremos aquí brevemente los principales mecanismos de plegamiento de una secuencia estratificada, o sea, de suelos solidificados formando estratos en el mundo frágil y su transición a la ductilidad. Existen dos mecanismos posibles que se agrupan en el concepto de plegamiento flexural, el cual a su vez depende de que exista una cierta anisotropía mecánica entre las capas, competentes versus incompetentes. Esto según Donath y Parker del año 64, el cual a su vez depende de que exista una cierta anisotropía mecánica, o sea, no hay un comportamiento de esfuerzos de igual manera en los distintos estratos. Para eso tenemos el deslizamiento flexural y el flujo flexural. El deslizamiento flexural, llamado flexural slip, donde las capas se deslizan entre ellas a lo largo de los planos de estratificación. Solo en la charnela no hay deslizamiento. En este plegamiento el espesor de las capas se mantiene constante en todo el pliegue. Flujo flexural o flexural flow, que se desarrolla por flujo de material dentro de las capas. En este caso, la zona de la charnela puede ser engrosada por movimiento de materiales desde los flancos o limbos. El que se desarrolle uno u otro mecanismo o una combinación de ambos depende del comportamiento mecánico de las capas. ¿De qué otra cosa depende? La profundidad
del plegamiento, el gradiente geotérmico y la presión. Repito, el que se desarrolle uno u otro mecanismo o una combinación de ambos depende del comportamiento mecánico de las capas, la profundidad de plegamiento, el gradiente geotérmico y la presión. ¿A qué se refiere con gradiente geotérmico? Que a medida que van profundizando, ¿cierto?, los estratos, va aumentando la temperatura y también la presión. Así, en niveles superiores de la corteza, el plegamiento se realizará por deslizamiento flexural. Entonces, así en niveles superiores de la corteza, el plegamiento se realizará por deslizamiento flexural. Y a medida que aumente la ductibilidad de los materiales, tendremos flujo flexural. Tendremos flujo flexural. Aquí tenemos una curvatura flexural, ¿ya? Plegamiento flexural. Igual hay una zona de falla, ¿ya? Que es esa que está ahí. Claramente esto fue formado, ¿cierto?, por tectonismo de placa. Arriba, deslizamiento flexural, el que vimos recién, en capas de un pliegue de areniscas devónicas, secuencia del Old Red Sandstone, muy poco metamorfizadas en las costas de Gales, o sea, en Gran Bretaña. Note que la potencia de las capas permanece prácticamente constante en los flancos. Se va a mover y vemos que la potencia no cambia mucho, ¿cierto?, de cada estrato. Se mantiene constante, aun cuando está bien plegado. Aquí estamos viendo otro plegamiento y nos dicen abajo flujo flexural en el puerto de Quesera, Riaza, España, en cuarcitas de la formación constante ordovívico. Note que la charnela presenta fuerte engrosamiento respecto a los flancos. El mayor grado de metamorfismo a mayor presión y temperatura en esta última secuencia permitió el desarrollo de flujo dentro de las capas. Ya como aumentó la presión y temperatura, permitió el desarrollo de flujo de materia dentro de las capas, engrosando, ¿cierto?, en la zona de la charnela. Ahí está mostrando que como que se engrosó esto respecto de la potencia original, que sería esta, ¿cierto? Ahí se engrosó. Y eso es por el metamorfismo, ¿ya? Porque esto se produjo a grandes presiones y temperaturas originalmente. Ahora está en la superficie. Ya afloró, digamos, eso, pero eso ocurrió a mucha profundidad, donde había gran presión y temperatura. Esquistosidad de plano axial, pliegues parásitos y grietas de tensión. El plegamiento conlleva la formación de estructuras asociadas que es conveniente conocer, ya que pueden ser útiles llegando el momento de resolver estructuras en el campo. Un fenómeno comúnmente asociado al plegamiento es la llamada esquistosidad de plano axial. Esto es una fábrica planar desarrollada más o menos paralela al plano axial de los pliegues y normal al esfuerzo principal. Si la secuencia contiene rocas pelíticas, por ejemplo lutitas, o samíticas, por ejemplo areniscas, además se producirá una refracción de la fábrica planar debido a la distinta competencia de los materiales. Entonces se supone que es el plano axial, ¿cierto?, del pliegue, y estos son los esfuerzos, ¿cierto? Aquí también tenemos el mismo plano, pero hay como varios planos, ¿cierto? Porque esa zona de pliegue se tendió a quebrar y formar varias zonas de pliegue. Y aquí hay esfuerzo hacia acá y esfuerzo hacia allá. Esto es relativamente pequeño, por eso pusieron un lápiz ahí para que uno se dé cuenta el tamaño de esta zona. Entonces ese sería el eje central, es la misma roca, ahí se están dando cuenta que hay más quiebres que son paralelos a este plano axial, ¿ya? Eso significa PA, plano axial.
repito esto, si la secuencia contiene rocas pelíticas o lutíticas, por ejemplo, o samíticas o areniscas, además se producirá una refracción de la fábrica planar debido a la distinta competencia de los materiales. Esa es la refracción de la zona planar, ¿ya? Porque este sería el plano original, pero se produjo algo así. En la misma zona, ¿ya? Ahí se están mostrando cada uno de los planos paralelos que se formaron respecto del plano axial, formando quiebres, zonas de quiebre, ¿cierto? O fallas. Ahí también hay fallas. ¿Qué estamos viendo ahí entonces? Voy a leer ahí. Esquistosidad de plano axial desarrollada en un pliegue apretado de metapsamitas, escrito por Song y sus compañeros el año 2010. Para mayor claridad, solo algunos planos de la esquistosidad, y de la estratificación han sido representados. Esa es la primera parte, donde dice EP, esfuerzo principal. EPA, esquistosidad de plano axial, planos de estratificación y plano axial del pliegue. EPA entonces significa esquistosidad de plano axial. ¿Se acuerdan que los esquistos, las rocas esquistosas se formaban, son rocas metamórficas, ¿ya? Rocas metamórficas, o sea, esto se produjo a grandes presiones y mayor temperatura. Por otra parte, el reconocimiento de la esquistosidad de plano axial constituye un criterio de primer orden llegado el momento de reconstruir la geometría de un pliegue del que solo observamos un flanco. Por ejemplo, aquí yo estoy observando esto nomás, ¿cierto? Pero yo puedo suponer de dónde viene todo esto. Dice, reconstruyendo la trayectoria de un pliegue por observación de la dirección y buzamiento. Área no observable en el corte. Entonces, lo que estamos haciendo es reconstruyendo la trayectoria de un pliegue por observación de la dirección y buzamiento de la esquistosidad del plano axial, EPA, adoptada por Davis y Reynolds en 1996. Esto sería la interpretación incorrecta, ¿ya? De cómo se formó esto. Y esta sería la interpretación correcta, ¿ya? De acuerdo a Davis y Reynolds, 1996. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque encontraron esta zona después, ¿cierto? Por sondaje. Entonces se dieron cuenta que ocurría algo así. ¿Por qué? Porque encontraron esas fracturas, encontraron esa zona de falla, lo que les permitió dibujar dónde iría, por ejemplo, este manto. Así que fuera un manto. Otro elemento importante llegado al momento de determinar las características del plegamiento son los denominados pliegues parásitos. Se trata de pliegues menores, longitud de onda corta, insertos en pliegues mayores, mayor longitud de onda. O sea, la separación entre los pliegues tiene que ver con la longitud de onda, ¿cierto? Longitud de onda corta, insertos en pliegues mayores, perdón, se trata de pliegues menores, longitud de onda corta, e insertos en pliegues mayores, mayor longitud de onda. Si se observa un gran pliegue, considerándolas como ondas los pliegues, ¿entienden? Si se observa un gran pliegue en la dirección de su inmersión, hacia donde buza su eje, observaremos una serie de pliegues menores, cuya forma nos recuerda las letras Z, flanco izquierdo, y M, zona de la charnela, y S, flanco derecho. Puede que el pliegue que contiene los pliegues parásitos sea tan grande que no podamos observarlo en su verdadera magnitud, razón por la cual los pliegues Z, M y S constituyen una ayuda inestimable en el campo para poder entender la gran estructura. Dirección de la inmersión y los distintos pliegues, ¿cierto? Lo que nos vemos es esto, que es muy grande. Estamos viendo solamente esta zona pequeña. Entonces, pliegues Z, que forman como una Z, pliegues M, que forman como M's en la parte alta del anticlinal, y pliegues S, que tienden a formar como una S, ¿cierto? Aquí tenemos pliegues Z y pliegues S. Entonces yo con esto, que es más o menos del porte de una persona, ¿cierto? Parada,
puedo imaginarme la geología estructural mayor, porque tengo pliegues Z y pliegues S. Entonces puedo imaginarme todo esto. Entonces, izquierda, en el lado izquierdo tenemos esquema para los pliegues parásitos en un pliegue con inmersión, adaptado por Fleuty en 1987. Derecha, metasamitas plegadas, se refiere al tipo de roca. Esto fue en Tangsé, Karakoram, Shear Zone, la India, o sea, en los Himalayas. Esto está en la zona de los Himalayas. Por otra parte, y aunque menos común, conviene aquí mencionar también el desarrollo de grietas de tensión en los flancos de un pliegue. Volveremos sobre este tema en el siguiente capítulo. El arrastre con fricción que resulta del deslizamiento de las capas superiores sobre las inferiores en el plegamiento por deslizamiento flexural genera un cisalle sobreimpuesta que actúa sobre la parte superior e inferior de cada capa. Si las condiciones son favorables, se formarán grietas de tensión, ¿ya? De 45 grados con respecto al plano de estratificación. La orientación de estas fracturas con respecto a la estratificación nos indicará la dirección, ¿cierto?, de deslizamiento. Eso es cuando uno comprende cómo se forman, ¿cierto? Grieta de tensión, hay una grieta de tensión que es casi perpendicular a la grieta principal, ¿cierto? Casi perpendicular a la grieta, esta vendría siendo la grieta de tensión, ¿cierto? Ahí. Y es casi perpendicular a la fractura principal. Ahí tenemos esto agrandado, ¿cierto? Esto que está acá viene a ser esto. Estas son las tensiones horizontales, dirección de apertura según sigma 3, mínimo esfuerzo, comportamiento semifrágil. Entonces, todas estas partes celestes son grietas tensionales, grietas tensionales. ¿Cómo se forman eso? Voy a repetir de nuevo. Por otra parte, aunque menos común, conviene aquí mencionar también el desarrollo de grietas de tensión en los flancos de un pliegue. Volveremos sobre este tema en el capítulo siguiente. El arrastre con fricción que resulta del deslizamiento de las capas superiores sobre las inferiores en el plegamiento por deslizamiento flexural genera un cisalle sobreimpuesta que actúa sobre la parte superior e inferior de cada capa. Si las condiciones son favorables, se formarán grietas de tensión a 45 grados con respecto al plano de estratificación. Entonces, este es el plano de estratificación, ¿cierto? Hay un ángulo más o menos de 45 grados en estas grietas tensionales. Formación de grietas de tensión en los flancos de un pliegue adaptado por Wilson 1982. Entonces yo puedo descubrir las grietas tensionales y voy a saber dónde están los principales pliegues, porque siempre se dan en 45 grados respecto a los pliegues principales. Fluido de pliegues, régimen de fluidos en un pliegue. Bajo un punto de vista de la exploración de yacimientos minerales, así como de la detección de nuevos cuerpos mineralizados en un yacimiento solo conocido en parte, ¿cierto? Es importante determinar cuáles son los sitios preferentes para la formación de cuerpos mineralizados en una secuencia plegada. El movimiento de fluidos en un pliegue, así como la posterior deposición de su carga mineral, depende en gran medida de los siguientes parámetros. En primer lugar, tenemos la permeabilidad de las capas. Por ejemplo, si no están sellados los poros, una arenisca o una toba de la pilli poseerán una gran porosidad efectiva que permitirá en gran medida el libre tránsito de fluidos a lo largo del estrato, o sea, de fluidos hidrotermales. Por el contrario, las lutitas o calizas presentan condiciones de baja permeabilidad y por tanto ofrecen escasas posibilidades de movimiento a un fluido. Está refiriendo a los fluidos hidrotermales, que son los que causan la deposición, ¿cierto?, de iones metálicos en estas zonas al enfriarse. Por otra parte, tenemos el gradiente de presión, ya que los fluidos se moverán preferentemente hacia aquellos sitios donde ésta sea más baja. O sea, donde haya menor presión, se van a mover los fluidos de un sector de mayor presión a menor presión, en condiciones normales, o sea, hacia arriba. Clave
para entender el posicionamiento de los cuerpos mineralizados son además el esfuerzo y deformación, el stress y el strain. El stress es el esfuerzo y la deformación es el strain. Conviene aquí recordar una vez más el significado de estos dos términos que en ocasiones suelen confundirse. El esfuerzo, o sea, el stress, es una fuerza que actúa sobre una roca por unidad de superficie. Es decir, hablamos de presión dirigida. Digamos además que el esfuerzo en el plegamiento puede ser de compresión o tracción. Negativo en este último caso. Por su parte, la deformación es un cambio en la forma. El strain es un cambio en la forma o tamaño de la roca que resulta del esfuerzo aplicado. Entonces, el esfuerzo es lo que produce la deformación o el stress es lo que produce el strain. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen, ¿cierto? En donde claramente las fuerzas que se generaron por una zona de fuerzas más o menos paralela a las flechas que yo estoy proponiendo ahí. Los puntos rojos son los puntos de mayor estrés, de mayor acumulación de esfuerzo, por lo tanto, donde debiera haber mayor deformación. ¿Ya? Gigapascales, menos 15 gigapascales, menos 9 gigapascales, 3 gigapascales. Entonces, estos puntos son los de mayor deformación, los puntos rojos y los puntos amarillos. Y esas rayas que están ahí vienen a ser como las zonas de donde se podrían generar fracturas tensionales. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. No, profe. Ya. Nos estamos viendo entonces la próxima. Chao, profe. Ya, que les vaya bien. Hasta luego.